Buenas mi gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Jaja. Ya saben que no estoy muerto, solamente ando vivito y culeando como siempre y para toda la vida. Como saben, pues llevo tiempo sin subir vídeos tipo Locuendo y en estos últimos días he subido varios vídeos en directo como Resident Evil, The Forest y más Resident Evil que nunca bebé. Aunque sí hay momentos de estas mierdas que a veces me causan mucho cringe y creo que pude haberlo hecho mejor, pero bueno. La próxima vez lo haré mucho mejor y con edición en vez de subir directos que hasta suelen ser aburridos. Bueno, dejando esa vaina a un lado, hoy les vengo con un top 9 de mitos y leyendas urbanas. Bueno, solo diré que este video tendrá solamente más que 3 partes y no solamente estaré solo en este videos, sino que me acompañará 2 usuarios y cada uno de ellos hablarán en diferentes tops. Muy bien, ya pueden presentarse. Hola familia Kennedy, aquí Leon Kennedy Full 69 colaborando con el compa Dante Sastre, así que hemos vuelto perras. Sé que llevaba tiempo fuera en mi canal y como verán me acabé de conseguir una nueva computadora para así poder mejorar en mis futuros vídeos. Ahora dejémonos de tanto bla 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 y que se presente el otro invitado. Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, y una vez más, vengo a hacer un video colaborativo con Dante y un nuevo amigo Leon Full Kennedy. Aunque actualmente mi canal esté muerto, por así decirlo, aún sigo vivo y con ganas de hacer videos. Espero que este video sea de su agrado y les guste. Espero su apoyo en este video con mis amigos. Y ya saben, tráiganse una buena Coca-Cola y popcornes para disfrutar este video. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Desde la Catrina en México hasta la clásica muerte adoptada a lo largo del occidente, las personificaciones de la muerte son diferentes en cada cultura. En Corea, las parcas son dioses de la muerte que toman las almas de los muertos. Bajo el cargo del gran rey Imna, las parcas escoltan a las almas de la tierra de los vivos al inframundo tras su muerte. Aunque estos dioses de la muerte hacen múltiples apariciones a lo largo del folclore tradicional coreano, frecuentemente se presentan ante sus oponentes que logran engañar a la muerte con éxito. Uno de los cuentos raros en el cual una parca es capaz de llevar a cabo su tarea sobrenatural es Myth of General Sineui. En este folclore, un fuerte y capaz general Sineui intenta alejar al profeta de la muerte, plantando un anillo de naranjos, perforándole la cabeza con una aguja de plata. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y luchando contra legiones de fantasmas en el inframundo. Cada vez, el dios de la muerte encuentra una forma para frustrar al gran general, aludiendo a la inutilidad de engañar a la muerte. Sin embargo, no todas las parcas tienen que pasar por caminos difíciles para transportar sus cargas al reino inferior. El de Goblin realiza su trabajo sin ninguna culpa, usando sus poderes para tachar su lista de muertes potenciales, y algunas veces, causándolas. Atando el pasado y el presente para mostrar cómo se entrelazan los destinos de los personajes, el drama también reveló los inicios de cómo surge una parca. La historia de Holly Garce es tan macabra como su muerte. Nació en el seno de una familia cristiana en Nueva Inglaterra, una región del noreste de los Estados Unidos, en 1884. Tuvo una niñez cautivadora hasta el año 1890, cuando contaba con 6 años, momento en el que impactó a sus padres, diciendo que era hija de Satán. A partir de ese punto, se despertaba a mitad de la madrugada y se quedaba sonriendo sola a la oscuridad de su habitación. En 1896, con solo 12 años, prendió fuego a su casa con sus propias manos y dijo que era para cumplir una petición de su maestro. Sus padres de inmediato se mudaron de la ciudad y se trasladaron a Providence, Rhode Island. Una tarde del año 1898, antes de cumplir los 15 años, sus padres la encontraron sentada y sonriendo en su habitación. Sus ojos habían sido arrancados por un buitre el cual se encontraba posado a su lado, se los estaba comiendo. A pesar de su condición, emitía palabras de su boca que sus padres llegaron a escuchar. Voló iré perdones, daemonium. Voló iré perdones, Satanás, decía Holly, que quiere decir quiero ir contigo demonio, quiero ir contigo Satanás.
La leyenda dice que antes de morir maldijo a todos aquellos que lean o escuchen sus palabras, ya que de ese modo entregó su alma a Satán. Según la leyenda, tienes 10 minutos para hacer que algún amigo o conocido lea la leyenda de Holy Argars. Si lo ignoras, esta misma noche aparecerá el mal mismo en forma de un buitre al costado de donde te encuentres durmiendo. El buitre estará allí reclamando aquello que le quitó a Holy, en tu caso, tus propios ojos. La leyenda termina diciendo: sé sensato. Te metiste en esto y lo ideal es que mueras con dignidad. Deja que el buitre te arranque los ojos esta noche y no involucres a nadie. De lo contrario, sé un cobarde y pasa la maldición a alguien más. Sálvate entonces de ser maldecido para siempre. Una de las leyendas de terror más famosas de todo el mundo es la de Jack el Destripador. Es una historia real pero que tiene cierto aire de misticismo, pues el caso sí existió pero jamás se ha sabido la identidad del asesino. Hoy, su personalidad es toda una leyenda. En 1888, el distrito de Whitechapel era uno de los barrios más pobres. Calles lúgubres, bares mugrosos y diversos burdeles con mujeres cuya única forma de supervivencia era la prostitución. Este barrio fue el elegido por el asesino en serie más temido de la historia, Jack el Destripador. Solo fueron 5 asesinatos, pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera ese tipo de crímenes. La primera víctima de Jack el Destripador fue localizada el 31 de agosto de 1888, su nombre era Anne-Marie Nichols, de oficio prostituta, le había seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. Las otras 4 víctimas también eran prostitutas. Su segunda víctima fue Annie Chapman, sus intestinos estaban a un lado del cuerpo sobre su hombro derecho, y una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. En un solo día, Jack el Destripador cometió otros 2 asesinatos. Esto fue el 30 de septiembre de 1888, y sus víctimas también eran prostitutas. Elizabeth Stride, la primera de ellas, fue encontrada con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado. Se cree que fue interrumpido mientras la degollaba porque no se había ensañado tanto. Y la segunda al parecer fue asesinada media hora después. Su nombre era Catherine Dowes, y en esta ocasión sí se ensañó porque la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz y tenía una herida que iba desde la vagina hasta el esternón, además le extrajo un riñón. Su último crimen fue el peor de todos. Es uno de los asesinos más temibles de la historia. Además, recientemente, en abril de 2018, se subastó una carta que se cree fue escrita por el asesino y vendida en 30.000 USD. Conoce cómo fue el último asesinato y qué dice esta famosa carta. Desde el infierno, Mr. Lusk, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí, fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardáis un poco más. Firma. Atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. La leyenda todos la conocemos. Al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices 3 veces su nombre. Entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos. Se dice que hace muchos años Mary enfermó y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary, se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas, ya que estas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior del ataúd. Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre 3 veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María I de Inglaterra, llamada María la Sanguinaria. Llamada así por sus actos contra los protestantes.
Su historia se ha mezclado con la historia de Erzsébet Báthory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora os hablo son dos mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978 cuando Janet Langlois publica su ensayo titulado Mary Wallace, I Believe in You, Myth and Ritual Subwed, en donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary, recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana, existen varias versiones. En 1976 Marian Herbert Knapp en su antología llamada El folclore de los niños americanos, cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y esta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988 Simon J. Bronner incluye en su libro un apartado titulado Los rituales de Mary Ward, donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Pine Road, y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer 2 gotas de sangre, y después decir, creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir ojos y mirar en el espejo, verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Wallace apareció en una esquina cuando estaba lloviendo, y un amable hombre se ofreció a llevarla, pero cuando avanzaron esta desapareció dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de Alcurba. ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu, ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? It's your fault. You killed her. You killed Jessica. Cuentan algunos mayores que una vez vivía en la playa de Salinas, solo en su bohío, un pobre pescador llamado Centeno. Enfermó este pobre hombre hasta llegar a sufrir de un paludismo crónico que con nada podía curar. Pasaban los días y las fiebres se repetían, empeorando su salud y su situación económica, pues sintiéndose tan mal no podía echarse al mar, de donde acostumbraba sacar con su trabajo el sustento diario. Una noche de lluvias, cuando tiritaba de frío por la fiebre que lo consumía, se levantó y fue cerca de su choza, donde cogió unas hojas de surra de limón para hacer un cocimiento y tomárselo con el fin de calmar la fiebre que lo devoraba. Miró alrededor y no pudo encontrar astillas con que animar el fuego. Entonces cogió una cruz de madera que tenía, la hizo astillas y la metió al fuego. Así logró su intento. Pero cuentan los que esto recuerdan y afirman que poco tiempo después murió nuestro enfermo y empezó a verse, que de lo que fue su bohío salía un hombre, que suspendido en el espacio, con una antorcha en la mano, moviéndose unas veces por mar y otras por tierra, como que buscaba algo que había perdido. Así ha continuado en esta tarea hasta nuestros días, en que todavía hay personas que aseguran que lo ven periódicamente, a horas avanzadas de la noche. Las gentes creyentes consideran que lo que hizo Centeno con la cruz constituye un acto de sacrilegio, profanación, y que fuerzas misteriosas lo han condenado, después de su muerte, a buscar las cenizas de la cruz que quemó, por mar y por tierra, hasta encontrarlas. Y como no las ha encontrado aún, sigue nuestra buena gente todavía viendo el hacho de Centeno en horas avanzadas de la noche. Yukiona es un yokai o espíritu, de forma femenina, que aparece durante las noches de nieve para alimentarse de la energía vital de quienes se pierden en su territorio y transformarles en estatuas heladas. Este ser forma parte de varias leyendas, representando a la muerte por congelación. Entre ellas una de las que más destaca es la que sigue. Dice la leyenda que un día dos jóvenes leñadores y carpinteros, Mosako y Minokichi, volvían a casa del bosque cuando se vieron inmersos en una tormenta de nieve. Ambos, maestro y alumno respectivamente, se refugiaron en una cabaña y al poco tiempo se durmieron.
Sin embargo, en ese momento una ráfaga abrió la puerta con violencia, entrando junto con ella una mujer vestida blanco que, acercándose al maestro Mosaku, absorbió su energía vital y lo congeló, algo que lo mató en el acto. El joven Minokichi estaba paralizado, pero al ver su juventud Yukiona, decidió perdonarle a cambio de que jamás revelara lo sucedido, en cuyo caso lo mataría. El joven accedió. Un año después, Minokichi conoció y posteriormente se casó con una joven de nombre Oyuki, con quien tuvo hijos y una relación feliz. Un día, el joven decidió contarle a su esposa lo que había vivido. En ese momento Oyuki se transformó, descubriéndose como Yukiona y dispuesta a matar a Minokichi tras haber roto su pacto. Sin embargo, en el último momento, decidió perdonarle al considerarlo buen padre, y tras dejar a sus hijos al cuidado de Minokichi, abandonó el hogar para no volver jamás. El suceso se convirtió en leyenda. De generación en generación los sialeños la cuentan. La leyenda es tan antigua que se remonta a los primeros años de la década de 1820, antes del 1828. Eran los primeros años de la fundación de Ciales. Para esta época los caminos eran escasos. No fue hasta el 1827, a raíz de ocurrir la tormenta San Jacinto, que los vecinos de Ciales repararon las calles, caminos y desagues del pueblo. En 1828 comenzaron el empedrado de la calle principal y repararon la plaza. Con mucho entusiasmo ese mismo año, repararon el camino de la cuesta y el de la quebrada Sana Muertos, que ya tenía ese nombre para esta fecha. ¿Por qué surgió el nombre de Sana Muertos? Esta es la leyenda. Un día de esos años tan difíciles, decenas de campesinos cargaban un muerto camino a la iglesia. Desde muy temprano en la mañana habían partido desde lejanas tierras del extinto hato de Yeguadilla, por el sitio de Frontón. Trasladar el cadáver hasta la entrada del pueblo había sido una odisea. La odisea de siempre. Un largo peregrinaje de 20 kilómetros de distancia, internándose en un bosque cerrado de capáes y cedros. Viaje de pies descalzos por trillos de bache y fango, muy resbaladizo en tiempos de lluvia. Era la excepción algunos tramos de trillos pedregosos existentes en el área de los farallones del barrio Cuadrillera. Desde esa zona, hasta más allá de la Cuesta del Descanso, la mayoría del trayecto era un escarpado trillo que servía de chorrera a los que rodaban risco abajo al ocurrir el primer resbalón. Ante este ambiente geográfico tan adverso, los entierros solo podían realizarse mediante un gran esfuerzo colectivo, donde cooperaban familiares y amigos. En cada tramo del trillo una cuadrilla relevaba a los extenuados cargadores. De esta forma, entre relevo y relevo, pudo llegar el entierro a la entrada del pueblo. Al llegar la marcha fúnebre a la parte baja de la naciente villa, se detuvo a realizar otro relevo. Se aprovechó el descanso para cambiar el muerto de canoa. El pesado cuerpo ameritaba cambiarlo de la barbacoa al yuguillo. Al finalizar la tarea se inició la marcha hacia la conquista de la empinada cuesta. Era el último tramo. La tristeza embargaba a los acompañantes. Los familiares lloraban y pedían fortaleza y resignación al cielo. Algunos elevaban sus rezos al patriarca San José de los Ciales. Otros lo hacían a su patrona, la Virgen del Rosario. Los vecinos se solidarizaban con las letanías y ayudaban a escalar la cima a los más débiles. Mientras tanto, los cargadores sudaban la gota gorda. Entre tropezón y tropezón pensaban en el muerto. Recordaban la superstición de antaño que dice que el muerto aumenta de peso y hace su carga más pesada porque no quiere llegar a la tumba. El recuerdo de estas cosas los perturbaba. Era como recordarle que a cada puerco se le llega su Navidad. A mitad de cuesta, el cansancio los vencía. Se detuvieron a pedir relevo. Los nuevos cargadores, jóvenes muy fuertes y descansados, continuaron con mucho ímpetu. Los dos del frente repecharon con tanta fuerza que obligaron a los de atrás a doblar rodillas. Ante movimiento tan brusco la canoa se inclinó y la caja del muerto fue a estrellarse contra una piedra localizada a la orilla del camino. El impacto abrió la caja y el cuerpo inerte cayó a un charco de la quebrada que bordea el camino. La cara del muerto se sumergió en el agua. Dicen que fue hasta el fondo y besó la tierra. El cuerpo se levantó y brincó rápidamente a sacudirse como el que busca aire. Nadie esperó explicaciones. Todos se fueron corriendo. Los gritos sirvieron de eco al tropel causado por la muchedumbre. Los más valientes se quedaron desde lejos contemplando al muerto, que quedó más sorprendido que todos los que huyeron. Después vino la calma. La lógica religiosa le adjudicó poder curativo a las aguas de la famosa quebrada. El poder curativo suficiente como para sanar a un muerto.
Desde esa fecha la tradición recuerda el hecho en la toponimia sialefía con el nombre de la quebrada Sana Muertos. Dicen que en noches sin luna se ven apariciones en ciertas zonas de la ciudad amurallada. Hay cuentos y anécdotas de diferentes lugares de la vieja ciudad. Sin embargo, la garita del diablo es, tal vez, la que más llama la atención. La mayoría de las fortificaciones que rodean al viejo San Juan tienen garitas, puestos de vigilancia. Una de las garitas del fuerte San Cristóbal es conocida como la garita del diablo. Esta garita, construida en 1634, es una de las partes más antiguas del fuerte militar. Las leyendas cuentan que los soldados desaparecían frecuentemente de esta garita. Sin embargo, se cree y está dicho así en varias historias locales que el único soldado que desapareció lo hizo para escaparse con su novia. Sin embargo, la leyenda todavía rodea la garita y los visitantes del fuerte usualmente preguntan por ella. Centinela, alerta. Alerta está. Con esta contraseña, los soldados españoles que hacían guardia en los antiguos castillos sanjuaneros se aseguraban de que sus compañeros estuvieran despiertos y fuera de peligro en sus respectivas garitas, que no eran otra cosa que torres de vigilancia. Una de las fortificaciones más importantes, y por cierto la más imponente, era el Castillo San Cristóbal. Mientras el Castillo San Felipe del Morro defendía la ciudad de los ataques desde el mar, el San Cristóbal la protegía de los ataques terrestres. De hecho, comenzó a construirse en las postrimerías del siglo XVII y fue completado en las postrimerías del XVIII, siendo la construcción española más grande en el Nuevo Mundo. Con su extenso sistema de túneles, su plaza de armas, sus casas de guardias, sus cisternas, sus bombas reales del mortero y su monumental diseño, el Castillo San Cristóbal era uno de los principales escollos con que se tropezaban los enemigos de la corona española. También era, en esos tiempos de superstición y analfabetismo, abono para la imaginación popular. De ahí el nombre de una de las garitas más antiguas del Castillo San Cristóbal, la Garita del Diablo. Según las leyendas que han trascendido hasta nuestros días, los soldados que estaban asignados a prestar vigilancia en esa garita desaparecían misteriosamente. Todo comenzó cuando el soldado Sánchez, a quien, por su blancura, sus compañeros llamaban Flor de Azahar, no respondió a la contraseña de su compañero en una noche sin luna y escasas estrellas. Centinela, alerta. Nadie respondió, a pesar de que el soldado que originó la contraseña la repitió una y otra vez hasta el cansancio. Dio a su compañero por muerto. Pero al día siguiente, cuando el sol clareó y todos corrieron a buscar a Flor de Azahar, solo encontraron su fusil, su cartuchera y su uniforme militar. Muertos de miedo y con el espanto a flor de piel, atribuyeron al mismísimo diablo la misteriosa desaparición del soldado Sánchez. Los más escépticos, sin embargo, tomaron a chiste la leyenda que empezó a correr de boca en boca. Sabían que el apuesto españolito, prendado como estaba de una bella mestiza boricua, había planificado con ella su deserción y su huida nocturna hasta un lugar privilegiado y hermoso de la Sierra de Luquillo. De muerte, de amor o de misterio, el velo que cubre la historia de la Garita del Diablo sigue intacto. ...14 de julio de 2004, es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. Área 51, UFOS.jpg. El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta, considerado el experimento humano más extremo de toda la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia comienza en 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs.
La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias a la ayuda que recibió de otros países. De no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra en el Área 51, se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría a la base, puesto que esta en un principio se usó para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Después de mucho se decidió que seguiría en uso militar, pero también se le daría uno científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano. Teniendo esto en mente, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos y mantenerse como una potencia mundial. Fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Wester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar a Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iba a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza para Albert y en general para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos, de tener resultados positivos, pudieran caer en manos enemigas. Proyecto Abigail.jpg. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área, y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo, empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica, su piel empezaba a arrugarse, los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados, sino porque odiaba a su hija. De hecho, era lo más preciado para él, solo que era consciente que sin el proyecto, la joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula, y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta, pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba allí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula, llorando o hablando con esta criatura. Abigail perdió la razón y parecía algún animal salvaje. Después de un tiempo todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio, ahora era simplemente un monstruo el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó 2 años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque si cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida, ellos no la iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Abigail Proyecto Monster.png. Se dejó de hacer comida para Abigail. Como resultado, la primera noche muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba, y para su sorpresa el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después se encontraron muertos a 2 guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir tanto tiempo. A día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas.
Bueno, hasta aquí el video de hoy mi gente. Si les gustó este video, no olviden de darle like y compartirlo para que más gente lo puedan ver. Si este video llega a tener un gran apoyo, subiré una segunda parte. Bueno, ya no tengo nada más que decir por ahora, nos vemos y que tengan un buen día. Chao.